Que tú nos das fuerzas, Padre. Que tu amor incomparable nos llena, Padre. Gracias, gracias. Solamente hay agradecimiento en nuestro corazón por revelarnos tu nombre, por la obra tan grande que haces en nosotros, en nuestros hijos, en nuestras hijas, por sanarnos, Señor, por restaurarnos, por darnos esperanza, por darnos vida. Gracias, Padre. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, por la obra en la cruz, por la resurrección. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que nos alienta, que nos guía, que nos sostiene, Padre. Por eso te bendecimos, mi Rey precioso, te adoramos y te exaltamos a ti. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, porque eres maravilloso, porque eres nuestro Dios. Gracias. Muchas gracias, Señor. Dios le bendiga a mi hermano, mi hermana. Gracias por estar con nosotros. Porque nos saluda a la persona que está ahí al lado. Dígale, te bendigo en el nombre del Señor y que la presencia de Dios inunde hoy su corazón, su vida. Que la presencia del Señor traiga libertad y algo que yo siempre digo a mis hermanos y lo comentamos antes de iniciar, que Dios sea revelado en tu corazón, que el Padre te revele al Hijo y puedas disfrutar de esa presencia maravillosa del Señor en tu vida. Amén. Qué bueno es el Señor. Bueno, hoy queremos celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, lo celebramos cada vez que nos reunimos, ¿no? Porque no es cada año que para esta fecha o según el calendario lo vamos corriendo de acuerdo a como nos dice el calendario, sino más bien el poder disfrutar juntos la resurrección de Jesucristo. Definitivamente una de las cosas de los pilares de la iglesia cristiana es la resurrección de Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, dice Pablo en 1 Corintios, vana sería nuestra fe, vanas serían nuestras oraciones y seríamos las personas más dignas de pesar. Traduzco así la palabra que está ahí en 1 Corintios. Pero él dice, gracias a Dios, Jesús resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron, dice la palabra. Y es interesante porque a veces nos olvidamos de predicar la resurrección de Jesucristo y a veces la dejamos únicamente para estos días de la Semana Santa, que la celebra el mundo cristiano. Pero realmente la iglesia debía de compartir más, debíamos de compartir más la resurrección de Jesucristo. Porque es la base de nuestra fe, definitivamente. Porque es ahí donde se manifiesta la gloria y la gracia de Dios en medio de todas las cosas. Y alguien dijo, el amor de Dios se manifestó en la cruz, en la cruz del Calvario. Y está el tan conocido versículo de Juan 3:16, que es uno de los versículos pilares de nuestra fe también, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el poder de Dios se manifestó en la resurrección de Jesucristo. Amén. Tenga siempre presente, el amor de Dios se manifestó en la cruz, que entregó a su único Hijo para que a través de él nosotros fuéramos salvos, los que pusieran su confianza, los que aceptaran el precio que él pagó en la cruz del Calvario, nos abrió camino. Pero el poder de Dios se manifiesta en la resurrección del Señor Jesucristo. Leíamos al iniciar esta reunión en Mateo capítulo 28, donde habla las primeras noticias, voy a decirlo así, de la resurrección del Señor. Ellos se dieron cuenta hasta el amanecer del primer día de la semana. Por eso nos reunimos el domingo. A mí me causa curiosidad y me causa risa a veces de ver los noticieros que dicen el domingo, el último día de la semana. Digo, miren el calendario, el domingo es el primer día. Sí, inclusive el calendario gregoriano, el primer día es el domingo, no el lunes. Y la iglesia aprendió a reunirse el domingo, el primer día de la semana, porque fue el día que al menos dice la palabra que resucitó el Señor Jesucristo, amén. Y es ahí, sí, para muchos es el fin de semana, para
calendario, se me legó la traba. Esto es interesante porque nos damos cuenta que las primeras horas de la semana se las estamos dedicando al Señor. De la importancia de reunirnos como familia. Así que le ofrecemos nuestras primeras fuerzas, lo primero que hacemos durante la semana. Acuérdese que la Biblia dice que Dios tiene que ser el primero en nuestro corazón. Cuando tú lo dejas en un segundo lugar vas a tener problemas, porque van a esperar que surjan los problemas para luego acudir a Dios. Pero cuando tú tienes a Dios en primer lugar, sabes que Él está al control de todas las cosas y que no tienes que estar corriendo a apagar incendios o a apagar, ¿qué digo yo? Sacrificios, cuando realmente el Señor no está ocupando el primer lugar. Y por eso me gusta el saludo que nuestros hermanos mexicanos nos dicen o hacen ellos, es primero Dios, primero Dios. Es una de las cosas que Él siempre está diciendo en nuestro corazón y en nuestra vida, que Él quiere ser el primero en nosotros, el primero en nuestras vidas. Y eso es hermoso, eso es precioso porque podemos disfrutar de su grandeza. Amén. Así es de que voy a leer Mateo capítulo 28. Los primeros 10 versículos voy a leer nuevamente. Y luego voy a hablar del poder de Jesús en la resurrección. Versículo 1, Mateo 28, 1. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y el aspecto era como de un relámpago. Y su vestido blanco como la nieve. Y en medio de él, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue resucitado, o crucificado mejor. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y luego les dice: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Versículo 10. Entonces Jesús dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ciertamente, desde el momento en que Jesús muere en la cruz del Calvario, que fue lo que se celebraron, uno cuando comienza a hacer las comparaciones de acuerdo a lo que dice la Escritura, da la impresión que no se cumplieron los 3 días desde la muerte de Jesús al día de la resurrección, y más cuando conoce el calendario judío. El calendario judío, las 24 horas, ellos no lo cuentan como lo contamos nosotros, de 12 de la noche a 12 de la siguiente noche, que es como generalmente marca el reloj de nosotros, las 24 horas del día. Para los judíos empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde del otro día. Y está de acuerdo conforme a la creación. Primero hubo tinieblas y después hubo luz. Y fue noche y fue día. Y fue noche y fue día. Lo menciona mucho en Génesis capítulo 1. Así es de que a veces decimos: bueno, a las 12 de la noche terminé este día. Bueno, yo creo que si fuéramos con el calendario judío, nosotros estamos con el calendario gregoriano, el día terminaría a las 6 de la tarde. Pero bueno, no nos vamos a complicar con eso. Amén. Vamos a seguir así, pero sí tener en cuenta, porque estos datos son bien importantes para ubicarnos dentro de lo que pasó. Lo cierto es que las mujeres están dando este pesaje, y qué bueno que fueron las mujeres.
Y yo a veces cuando leo este texto, y igual los otros, tanto en Marcos como en Lucas 24, como en Juan, las primeras que llegan al sepulcro de Jesús fueron las mujeres. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Más adelante voy a estar dando unos estudios y quiero comenzar a hablar de diferentes personajes de la Biblia y las enseñanzas que podemos sacar de cada uno de ellos, desde Adán, Eva, Caín, Abel, Matusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay actitudes que ellos tomaron que son importantes para revisar nosotros cómo la estamos haciendo. Y llegan aquí las mujeres. Y es interesante porque si nosotros nos fuéramos a la historia, a la esperanza, la ilusión, que voy a llamar ilusión, o la fe que tenía Eva, era que uno de sus hijos era quien iba a traer la redención, a remediar, voy a decirlo así, el pecado o la falta que ellos habían cometido. Y la esperanza estaba puesta primero en Caín. ¿A usted alguien lo ha defraudado? Muchas personas, ¿cierto? Y qué interesante que la esperanza que ellas tenían en Caín resultó ser el primer homicida. Y luego nace Abel. Y inclusive sí creo que significa esta vez será. Porque ella estaba en la expectativa, porque la promesa del protoevangelio que le llaman el primer versículo que habla en la Biblia de la redención justamente se encuentra ahí en Génesis 3:15, donde dice que la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, el enemigo, y ella le herirá en el calcañar. Esa es la primer promesa de redención, pero ellos pensaron que iba a ser ahora pronto, con el siguiente hijo, con el otro, pero nunca se imaginaron que esa simiente, y por eso dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, refiriéndose a la serpiente, al enemigo básicamente, y siempre una batalla. Cuando escribía los devocionales para mujeres, quiero volver a retomar eso, seguir sacando los devocionales. Es interesante porque a veces nos reuníamos con mi esposa, que ella me ayuda a revisar, porque es difícil uno como hombre escribirle a las mujeres, al menos dentro del aspecto de las luchas que ellas sostienen. Por eso se necesita un toque femenino en esa parte, y gracias a Dios durante 15, 16 años lo hicimos. Pero quiero volver a retomar, y siempre que escribía cualquier situación, yo decía, Dios le ha dado tanta autoridad a la mujer, y es a través de ella que Dios ha hecho tantas cosas, pero que el enemigo se ensañó contra ellas a causa del pecado, pero que fue algo que Cristo vino a remover en la cruz del Calvario. Cuando las mujeres se unen, es una bendición. Hay una frase que decía la hermana María Elena Jiménez, no sé si se acuerdan de ella. Ella decía, las mujeres en las manos de Dios son una bendición, pero las mujeres en la mano del enemigo, sálvase quien pueda. Y vaya que es una verdad. Es una verdad. De ahí muchos de los movimientos que surgen, el movimiento feminista y toda la cantidad de movimientos, tratan de destruir hay una parte preciosa de la mujer que Dios creó, que la tratan de distorsionar. Pero cuando una mujer entiende quién es en Dios, igual no nos quedamos nosotros los hombres aparte, porque a cada uno Dios le dio algo bien interesante. Pero cuando ellas comienzan a utilizar los recursos espirituales que Dios colocó en todas y los ponen en las manos del Señor, pueden ver muchas cosas. Por eso este grupo, o mejor, estas mujeres que se acercan, al menos está mencionando dos de ellas. Dice, vinieron al sepulcro María Magdalena y la otra María. A ver el sepulcro. Ellas quedaron con la inquietud de preparar el cuerpo de Jesús, y el día del sábado no podían hacer absolutamente nada, no les era permitido. Por eso, antes de que empezara el sábado, que era el día sagrado para ellos, ellos enterraron ligero el cuerpo, porque después de las 6 de la tarde no podían hacerlo. Hasta el otro día a las 6 de la tarde. Y es interesante porque el primer día, ella bien de madrugada, y lo narra otro de los versículos, fueron al sepulcro. Inclusive estoy diciendo, el día de reposo, al amanecer, todavía no había salido muy bien el sol, fueron al sepulcro.
Y menciona a ellos. Y cuando ellas llegaron, dice que hubo un gran terremoto. Porque el ángel del Señor, está aclarando este pasaje a través de Mateo, descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Imagínense el momento, la expectativa. Tal vez iban con dolor, con pesar de que un ser querido, ¿quién no ha perdido un ser querido? ¿Cuál es el dolor que se siente a la partida de un ser querido? Hay un dolor interior que a veces es difícil explicar. Imagínense estas mujeres, a primera hora apenas podían moverse, yendo al sepulcro con especies aromáticas, que era lo que generalmente le echaban a los cuerpos, y se encuentran una sorpresa que tal vez las deja, yo no sé si desconcertada, inclusive en otro pasaje dice, creo que es Juan, llorando le dice al ángel, ¿y dónde pusiste ese cuerpo? ¿Qué lo hicieron? Porque entraron y no lo encontraron. Pero qué interesante lo que está pasando y como lo detalla aquí el Evangelio de Mateo, porque dice que cuando ocurrió un gran terremoto, hay tantas cosas que ocurrieron y tal vez el día que se celebra la resurrección de Jesús, al menos creo que hay 5 o 7 cosas que ocurrieron, que casi no se menciona. Siempre se menciona de las frases de Jesús en la cruz del Calvario, de las palabras de Jesús en la cruz del Calvario, pero en el momento que él muere también sucedieron muchas cosas. El sol se oscurece, se abren sepulcros. Hay una cantidad de cosas igual que en el día de la resurrección. Hay un gran terremoto. Y luego dice que era ocurrido porque descendió un ángel del Señor y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, tal vez en la imaginación, me gusta usar mucho la imaginación en pasajes como esto, en textos como esto, porque una de las preguntas que uno pudiera decir, ¿Jesús necesitaba que le removieran la piedra? Él ya no estaba. Él ya no estaba. Acuérdese que en otro pasaje los discípulos están reunidos, las puertas cerradas y Jesús entra. Inclusive ahí está Tomás y le dice, incrédulo, meta las manos aquí para que crea que yo resucité, aquí en el costado, para que se dé cuenta que soy yo. Ellos seguían pensando en fantasmas, como muchas veces nosotros pensamos en esos fantasmas. Y es interesante porque, ¿para qué le removió el ángel la piedra? ¿Para qué la removió si Jesús ya no estaba? ¿Saben para qué? Para que ellas fueran testigos oculares de la resurrección de Jesús. Si la piedra no se mueve, no había sido removida, ¿cómo podían darse cuenta si Jesús estaba allá o no? Las religiones del mundo, las diferentes religiones, presentan a sus profetas o a sus directores, presentan una tumba. Aquí murió Mahoma, aquí está el cuerpo de, pero para el cristianismo siempre se presenta una tumba vacía, porque no está ahí. Y algo que se preocupa el ángel en este caso, dice, él habla un poco el versículo 3 del aspecto del ángel, dice, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Versículo 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mire que la presencia de Dios para uno es regocijo, pero para otros quedan como muertos. Una pregunta que podíamos hacer bien es, ¿qué produce o qué produjo en usted la presencia de Dios en su vida? Yo recuerdo que hace mucho tiempo cuando orábamos por las personas, muchos caían y quedaban como muertos. Inclusive alguna ocasión estábamos en la iglesia de Filadelfia, aquí en el barrio San José, donde el pastor Rubén Riascos, sí, estamos sirviendo la cena. Y yo recuerdo que en esa ocasión había un círculo grande, estábamos allí en esos días asistiendo a esa iglesia y estábamos sirviendo la Santa Cena. Y yo recuerdo que se le dio el pan a todos recibieron el pan. Pero una de las muchachas que estaba ahí cuando recibió el vino cayó muerta. ¡Qué susto! Y lo que hicieron los sugieres fue recogerla y llevarla al segundo piso, a la oficina del pastor.
Y ellas comenzaron a orar ahí. Hay un testimonio de ella, no recuerdo cómo es el nombre de esta muchacha. Rosemary. Ella da un testimonio de lo que le ocurrió y Dios le permitió volver nuevamente para que diera testimonio. La presencia de Dios en algunos casos produce muerte. En otros vida. Note la comparación, el impacto. Las mujeres sí se llenan de miedo, tienen miedo. Están asustadas. Pero hay una lucha interior entre el miedo y el gozo. Los guardas lo que hacen es caen muertos. Versículo 4. Versículo 5, dice, mas el ángel, note las palabras, que siempre la palabra de Dios es la que nos da a nosotros aliento y fortaleza en medio de todas las pruebas. Dice el versículo 5 de Mateo 28, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Y los soldados, note que la palabra va a quienes Dios quiere darle testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. A ella se dirige el ángel y dice, ustedes no tengan miedo, déjenlos que ellos cayeron muertos ahí. Pero es necesario que ustedes, en otras palabras, voy a parafrasear el texto, es necesario que ustedes sean testigos de que Jesús resucitó, de que el lugar donde colocaron el cuerpo no está. Pero vosotras, dice ahí, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Sabe qué es lo interesante? Hay tantas riquezas en estos pasajes y hay tanta confianza que podemos tener nosotros si miramos cómo Dios se mueve y cómo los planes de Dios se cumplen perfectamente, pero también del cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios mismo sabía y aún a través del ángel él puede comprender y entender que estas mujeres iban con un propósito. Van buscando a Jesús, el que había sido crucificado. Yo sé que ustedes vienen a buscar a Jesús, el que fue crucificado. Eso nos da confianza a nosotros, porque cada vez que nosotros estamos pasando por una dificultad, tenemos la plena certeza de que Dios sabe la situación que estamos viviendo. No ignora el sufrimiento que hay en nosotros. Con razón, alguno de los salmos dice, contigo estaré yo en angustia. Y a veces el enemigo, la falta de fe o la incredulidad nos hace sentir que estamos solos, que estamos abandonados, que nadie me quiere, que todo el mundo me abandonó, que me dio la espalda. Hay alguien. Inclusive pienso que a veces Dios nos aleja y nos pone en situaciones o nos permite en situaciones bien difíciles para que nosotros, el único recurso que nos quede, sea Él. Y lo triste para nosotros es que después de que agotamos todos los recursos, nos acordamos de Dios. Por eso les decía que el primer lugar siempre lo tiene que ocupar el Señor en nuestra vida, porque de Él dependemos. De Él dependemos. Yo sé que ustedes buscáis, dice la palabra Jesús, el que fue crucificado. Y luego les dice versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. En otras palabras está diciendo, acuérdense que Él les dijo que al tercer día iban a resucitar. Hago un paréntesis y yo te pregunto, mi hermano o mi hermana, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Cómo estás pendiente de las palabras que Él te ha dicho? El problema que nosotros tenemos muchas veces es que nos olvidamos de las promesas de Dios. Hay palabras que es un rema para nuestra vida, que aunque no la vemos, sabemos que esa palabra Dios nos la dio y que se va a cumplir sobre nosotros. Él ya había dicho en torno a Jesús mismo que iba a resucitar al tercer día, pero pues parece que, como nos parece muchas veces a nosotros, que la palabra se nos olvida. Yo siempre he dicho que si nos acordáramos de todo lo que hemos aprendido, nuestra vida tendría que ser totalmente diferente. ¿Cuántos años lleva usted creyendo en el Señor? ¿Cuántos mensajes ha recibido? Aquí hay de todos los colores, de todos los sabores, para todos los gustos. El Evangelio de la Gracia, usted encuentra predicadores, unos que gritan, otros que lloran, otros pasivos, otros de toda clase de predicadores. De acuerdo al gusto, en la gracia de Dios, quiere hablarte.
Pero el problema es que, como decimos los términos comunes y corrientes, nos entra por aquí, nos sale por acá, nos entra por un oído y nos sale por el otro oído. No retenemos la palabra. Y el no retener la palabra, las enseñanzas que Dios nos ha dicho, las olvidamos fácilmente. Y cuando vienen los tiempos de angustia, se nos olvida quién prometió estar con nosotros. Se nos olvida quién es nuestro sanador. Y después de que hemos agotado todos los recursos espirituales, nos acordamos, ay, cierto, yo sé que Dios puede hacer conmigo algo diferente. A mí me parece a veces irónico. ¿Cuántos mensajes habremos recibido en nuestra vida? Yo no los podría contar. No sé cuántas veces he predicado. Lo único que me acuerdo es que me convertí en el año 1978. 77 casi, al principio. Fue mi conversión. Imagínense esta fecha. Cuántos mensajes he escuchado y cuánto he enseñado. Pero qué poco es lo que nosotros hemos retenido. Qué poco. Yo no sé si Dios dirá, hijos, ¿hasta cuándo tendré que estarle repitiendo las mismas cosas? Lo cierto es que el ángel está diciendo algo bien interesante. Dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y luego para que tuvieran la certeza y tuvieran convencida, porque parece que la palabra no les ayudaba mucho. Él termina diciendo en el versículo 6, venid y ved el lugar donde fue puesto. A lo mejor están dudando hasta de las palabras que el ángel estaba diciendo. Una experiencia preciosa que ellas tienen. Porque están viendo un ángel del Señor y qué bueno que Mateo describe cómo era el aspecto de este ángel. Vestidos con vestiduras blancas, dice ahí la palabra. Como la nieve. Pero también era como un relámpago. Yo creo que ninguno de nosotros o pocos han tenido la experiencia de tener una visión de un ángel. A veces los tenemos por ahí o hay gente que los tiene por ahí como colgaditos, ¿no? Así no son los ángeles. ¿Sí? Son espíritus. ¿Sabe qué es un espíritu? Viento. ¿Por qué espíritu es neuma? Y neuma significa viento. A veces es la presentación, pero no vamos a tener. Pero el ángel quiere que ellas estén realmente convencidas de que Jesús resucitó. Porque de ahí va a depender el desarrollo de la iglesia y el poder que yo tenía, o que la gente y que nosotros, los discípulos, iban a tener para poder dar testimonio de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y no solo la obra de Jesús en la cruz del Calvario, sino el poder para levantarse de los muertos. Ahora, no solamente después de que han visto al sepulcro, de que fueron allí, versículo 7 las comisiona. Y qué bueno que aparte de los 12 que comisionó Jesús, que en el momento, voy a decirlo así, que más lo necesitaba, lo abandonaron. El único que parece que quedó alrededor de la cruz fue Juan. Pedro lo negó, se fue triste, tal vez con un dolor en su corazón, una frustración porque vio morir a Jesús, una frustración porque le ha dicho, Señor, si es necesario yo también voy a morir si tú mueres. Pero al final dice que lo negó 3 veces y de razón Jesús le dijo, yo he orado para que tu fe no falte. Alguna puerta abrió, no dice la Biblia cuál, que el enemigo le permitió pasar por esa situación. Los otros ni se mencionan, tal vez estaban de lejos, asustados para que no le fueran a suceder a ellos lo que le estaba pasando al maestro. Eso se llama cobardía. Algunos dicen que por protección. Pero lo cierto es que Jesús en la cruz está solo. Los que un día, hace 8 días que celebraban el Domingo de Ramos o de la entrada triunfal a Jerusalén, que es más ubicado con la Biblia, muchos estaban declarando Hosana, Hosana, que significa ayuda en las alturas. ¿Sí? Lo proclamaban como rey, lo proclamaban como Mesías, y a los pocos días le estaban diciendo crucifícalo, crucifícalo. ¿Será que nosotros somos así? Bueno, examina tu corazón. Con razón dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Difícil. ¿Quién puede entender su corazón? Hoy está alegre por lo que tiene, mañana está triste porque yo no sé qué más le falta. Ese es nuestro corazón.
pero las comisiona para algo. Después de que ellas están convencidas de que el que había sido crucificado, el que colocaron en una tumba, ya ha resucitado, y les da un mensaje bien precioso a estas mujeres y le dice: y decid a sus discípulos primeramente que ha resucitado los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y le reitera: he aquí os he dicho, es como quien dice, he aquí la estoy comisionando para que vayan y den el mensaje. Algo que se nos ha olvidado a nosotros, y por eso yo les digo que poco se predica de la resurrección de Jesucristo. Usted escucha los mensajes, la mayoría de mensajes en la iglesia es de prosperidad, le va a ir bien, tus problemas se van a acabar, Dios está contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y buscamos predicaciones que nos hablen justamente lo que queremos oír. Sí, un mensaje que le hable del pecado, usted enseguida: este predicador como que no me gusta, cambiémoslo. Cuando sabe que la solución a los problemas es el arrepentimiento de los pecados, así de sencillo. Es eso, nos olvidamos y buscamos. Hay gente que le gusta a ciertos predicadores porque siempre le hablan de prosperidad, de bendición, de llenar ese del conocimiento de Grecia, de revelación. ¿Para qué una revelación si no es revelado realmente la cruz y el poder de la resurrección? Sin esas dos cosas, es una persona llena de información, y la iglesia está llena de gente de información que tienen comezón de oír, le dijo Pablo a Timoteo, pero que nada les sirve lo que escuchan porque no lo ponen en práctica. Si pudiéramos tener un nuevo reinicio, pudiéramos decirle: bueno, Señor, yo quiero comenzar a cambiar y quiero comenzar a poner en práctica lo que tú me enseñas, Señor. Voy a empezar de cero. Se queda pensando: pero tantos años en la iglesia y volver a empezar de cero. Uno de los problemas que hay en la iglesia es que no nos gusta el discipulado. No nos gusta. Si hay algo bien complicado, y hace una experiencia aquí en Sinaí, la gente no le gusta el discipulado. ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez? Eso ya lo sé. Bueno, y si lo sabes, ¿por qué no lo pones en práctica? Así de sencillo. Es como si usted termina una universidad y le dice: mire, todos sus estudios son ilegales. Vuelve a estudiar y empiece desde primero. Usted se pone a hacer cuentas y dice 12 años o tal vez 15 con el kinder, pre-kinder y otros años que le añadieron ahí. Termina en bachillerato, comienza universidades, de acuerdo a lo juicioso que sea, si va a terminar la carrera, y depende de la carrera, van a ser los semestres, y yo no sé cuántos años va a tener que estar. Generalmente un estudiante, si no estoy equivocado, uno bien piloso, por ahí a los 19 años se puede estar graduando, 20 años, dependiendo de la carrera. Otros van a tener que conseguir abogado para que salgan adelante, porque nunca terminan. Ya están en mitad de carrera y ya no me gustó, vuelven a empezar y vuelven. No tienen identidad, no saben lo que quieren. Pero en el Señor, ¿cuándo nos vamos a graduar nosotros? Cuando hay comisiones especiales que Dios nos ha dado, y este pasaje no está comisionando, sino no solamente a estas mujeres que son testigos oculares de la resurrección de Jesús, sino que también nos comisiona. Y qué buen ejemplo de Marta, de María Magdalena y la otra María, dice, parece que es la María, la madre de Jesús, la que va a ir también. Y les comisiona: vaya y díganle a los discípulos que Jesús resucitó. ¿Dónde estaban ellos? Más adelante en Juan dice que ellos en la depresión se fueron a pescar, más bien. Volvieron a su antiguo trabajo. Ya no estaba el maestro, ya no estaba quien les enseñaba. ¿Qué pasó con toda la enseñanza? Todos los milagros, todos los prodigios, todas las señales que vieron de Jesús. Bueno, se fue el que nos dirigió. Es como cuando algún día falta el pastor a una iglesia: bueno, se murió el pastor, ya cerremos, porque era el que nos predicaba. ¿Y ustedes no aprendieron? Ustedes no pueden dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho, las que ha oído. Y Pablo dice, Juan dice en las primeras epístolas que él escribe, dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Eso es lo que nosotros hablamos. Léanse la primera carta de Juan, y él dice eso. No es lo que le contaron. A mí me contaron que Jesús salva. ¿Y usted es salvo?
A mí me contaron que Jesús resucitó. ¿Está convencido de eso? Bueno, es que me contó el pastor y el pastor predicó de que Jesús resucitó y que hubieron unas mujeres que dijeron entonces, pero yo no sé. Entonces, la vida cristiana se convierte en una duda, de tal manera que en el momento de dar el paso para la eternidad, estamos tan asustados, la muerte nos asusta todavía, que no sabemos qué hacer y quisiéramos dar cualquier cosa para seguir viviendo. Otros están tan aburridos de la vida que dicen, yo me quisiera morir ya. No, espere, tranquilo, Dios tiene un tiempo. ¿Sí? En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Tanto en la formación del cuerpo, lo puedo interpretar así, el Salmo 139, como también el propósito que Dios tenía aquí en la vida. No te vas a morir la víspera. Te vas cuando te tienes que ir. Porque tu vida y nuestra vida, gusten o no, dependen de Dios. Amén. Le dice, versículo 7, vuelvo, Mateo 28, 7. E id pronto y decid a mis discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí veréis. Y le repite la parte final, he aquí, os lo he dicho. La manifestación de Jesús siempre va a ocurrir cuando usted comienza a dar pasos de fe. Usted puede tener promesas maravillosas de parte de Dios, pero si no se mueve hacia lo que Dios te ha dicho, creo que vas a tener problemas porque nunca vas a ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando estamos enseñando sobre profecía, es algo que es una dirección de Dios, un don de Dios y una de las cosas que y los niños lo captan más fácilmente que para darle para entrar en esa manifestación del don, lo que usted tiene que dar es abrir la boca ante la primera palabra que Dios coloca en su corazón. Cuando usted vence el temor a decir, y esto sí será de Dios, que es lo que generalmente nosotros tenemos, la batalla interior, y esto sí será de Dios. Mientras tanto, pasa el momento. Y qué irónico, porque yo creo que ha sido la experiencia de muchos. Y fue la experiencia inicial. Yo me incluyo dentro de ello. Que cuando Dios me comenzó a dar los dones, yo decía, ay no, Señor, ¿qué tal que yo cometa un error? ¿Qué tal? Señor, yo no te quiero fallar. Y aparecían todos los textos de juicio cuando se habla las cosas por presunción o simplemente porque a mí me parecen. Y son bien delicadas. Y eso en lugar a veces de crearnos confianza, nos causa... duda, dureza de corazón. Pero cuando usted dice, Señor, yo creo, estoy en tu presencia y lo que tengo, Señor, es tuyo, lo voy a hacer. Suelta la primera palabra y viene todo un raudal de parte de Dios. Pero tienen que soltar esa palabra en fe. En fe. Pudiéramos hablar lo mismo de las lenguas. Las lenguas nacen con una palabra. Que inclusive uno tiene una lucha porque dice, uy, yo estoy repitiendo lo que dijo la hermana, al menos fue en mi caso. Hasta que quité la prevención y dije, ay, Señor, si esto es tuyo está bien, si no, Señor, voy a cansar de repetirlo, Señor, y me voy a cansar de esto. Y solté. Y crece uno en esa relación con Dios, y más cuando entiende cuál es el propósito de ellos. Así son todos los dones, pero también así son todas las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Él les dice, vayan. Yo los envío. Entonces ella, versículo 8 de Mateo 28 dice, entonces ellas salieron del sepulcro. O sea, Mateo quiere dejar bien claro que las mujeres no se quedaron como nos pasa mucho a nosotros. Venga, se da cuenta. Y nosotros, sí, yo creo. Y después nos vamos por el camino diciendo, ¿y qué tal que haya sido una mentira? Estas mujeres no se quedaron desde la puerta del sepulcro viendo, sino que fueron a ver dónde estaba. Son mujeres obedientes. Algo que nos caracteriza a nosotros es la desobediencia. Dios dice, haz esto. Ay, sí, Señor, yo te creo, pero después va a tener una lucha. ¿Y qué tal que haya sido un pensamiento mío? ¿Y qué tal que ese haya sido un engaño? ¿Y qué tal que hubiera sido un sueño porque comí mucho frijoles, un chicharrón, qué sé yo? Una mala noche. Hay experiencias que Dios nos permite hacerlo. Más adelante, cuando quiere convencer para que Tomás tiene duda, él le dice, venga, mire, vea mi hijo, meta las manos aquí en las llagas de mis manos y aquí en el costado y no seas incrédulo. ¿Usted cree que Tomás
¿Se quedó únicamente viendo? Cuando hay duda es mejor comprobar. Cuando usted tiene una lucha con la duda, trate de comprobar las cosas. Mateo está dándonos a entender en el pasaje, si usted le pone bien cuidado a lo que estamos leyendo, él les dice, vayan, miren donde colocó el cuerpo. Y estas mujeres obedientes fueron y vieron, porque no quería dejar lugar para la duda, porque es una de las formas como el enemigo nos ataca constantemente. Pero también se excepciona en el versículo 8 de decir, entonces ellas salieron del sepulcro. Eso me da a entender de que sí fueron y vieron. Salieron del sepulcro con temor. No es miedo, es reverencia. Pero porque también es como un constante de sentimiento, ¿no? Tengo temor, pero tengo gozo. Yo no sé si el temor era por la comisión que le estaban entregando de no fallar. ¿Y qué tal que no nos crean? ¿Por qué le habla del temor a las mujeres? Yo no sé si hoy está aplicando a las mujeres únicamente. Porque en el tiempo de Jesús, y esto lo supe hasta esta semana, no sabía, a las que menos se le creían eran las mujeres. Varios comentaristas bíblicos dicen eso. El testimonio era más válido de un hombre que de una mujer. Tanto que siempre las acusaciones, y ustedes pueden ver a la mujer que fue tomada en el capítulo 8 de Juan, la mujer que fue tomada en adulterio, no llevaron al hombre, llevaron a la mujer, para que fuera condenada conforme Moisés había dicho que tenía que hacer con tales mujeres. Y el hombre, a lo mejor era uno de los religiosos, dicen algunos comentaristas. No dice quién estaba con ella, porque dice que fue tomada en el acto mismo del adulterio. Pero ella era la mujer, porque la mujer podía llorar, podía gritar, podía decir yo lo creo, yo no fui. No le creían. Pero qué interesante, porque algo que Dios está haciendo en la redención de la mujer, pues también del hombre, es que ellas se llenen de confianza, que también son útiles en el Señor, que también ellas pueden ser comisionadas en el Señor. Y qué bueno que esta primera comisión no se la comisiona a los discípulos, sino a las mujeres. Y ellas van con temor. Tal vez ese temor lo voy a traducir de esta manera, es porque a lo mejor pensaban que no le iban a creer. ¿No ha tenido usted duda alguna vez de ser portador de una buena noticia y tener el temor de que no me crean, Señor, y si no me creen? No temas con eso. Si Dios te dijo que dijera, dígalo. Allá ellos si no creen o creen. Allá Dios con el mensaje. Usted dígalo, usted háblelo, usted pronúncielo. Usted simplemente haga lo que le dijeron que tiene que hacer y punto. Y eso va a vencer el temor que muchas veces nos paraliza. Hay cosas que están en el corazón que Dios la ha dispuesto para que nosotros la hagamos, pero el temor al fracaso, a la vergüenza, a la crítica, no lo hacemos. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque no hemos comprendido quién está con nosotros. A esta mujer le dice, mire, ellas van saliendo del sepulcro, van con temor y gran gozo. Y fueron corriendo a las nuevas. Esa nueva significa el evangelio. Acuérdense que evangelio significa buenas nuevas. Cuando yo digo yo soy evangélico, ¿sabe qué es lo que está diciendo? No es que pertenece a una religión, sino que eres portador de buenas nuevas. Eso es lo que significa evangélico o evangelio. Tal vez nos lo dijeron, pero no nos acordamos. Ay, este evangélico. Y a veces le da vergüenza porque dicen que es evangélico. No. Lleva buenas nuevas, buenas noticias. Y el cristiano siempre tiene que ser portador de buenas noticias. Fue un contraste en mi vida. Porque cuando niño, cuando adolescente, siempre me mandaba mi familia con malas noticias a mis otros hermanos. Y había una finca donde vivían dos hermanos, dos tíos. Y cada vez que yo aparecía en un cerro, que era obligado a pasar por ahí, me veían y dicen, ¿qué noticia nos traerá? Ya yo creo que hasta se enseñaban conmigo, hasta que un día le dije, Señor, yo no quiero ser más portador de malas noticias, quiero ser portador de buenas noticias, Señor. Y es la verdad. Pero qué interesante, porque dice que ellas fueron corriendo, no se quedaron quietas ni pensando, ¿será que sí, será que no? Fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, pero mientras iba, y mire el respaldo tan precioso de Dios, ¿por qué Jesús no se le apareció en el sepulcro? Interesante, ¿cierto? ¿Por qué en lugar del ángel no estaba Jesús ahí?
¿Por qué? Voy a dar algunas observaciones. Quizá porque ellas se quedan adorando a Jesús y no son testigas de lo que realmente necesitaba que ellos fueran testigas, de que el cuerpo no estaba ahí. Tal vez se quedan asombradas viendo a Jesús, se quedan adorándolo, pero únicamente se llenan de satisfacción ellas de haber visto que Jesús resucitó, pero no ser testigas para hablarles a otros y dejarnos a nosotros también el testimonio de que Jesús había resucitado. Jesús se le aparece solamente cuando ellas están dando el paso de obediencia, de ir a hablar, a dar testimonio de lo que han visto, de la comisión que el ángel les dijo que fueran a hacer. Y luego por eso es interesante lo que dice, salieron corriendo a dar buenas nuevas a los discípulos. Y mientras iba a dar las buenas nuevas a los discípulos, versículo 9 dice, aquí Jesús se le apareció al encuentro diciéndole, salve. El otro pasaje dice, salve, bien favorecidas. Algunos lo traducen como, bienaventurados ustedes. Es la misma palabra que el ángel le dijo a María cuando le dio la anunciación de Jesús. Salve, muy favorecida. Dios tiene gracia contigo. ¿Era solamente para estas mujeres? No. Son para todas aquellas personas que le obedecen al Señor y sin temor cumplen el llamado que Dios le ha hecho. Tal vez alguien pueda decir, menos mal que yo no soy pastor, yo no soy pastora. No te favoreces. Porque más adelante, inclusive en este mismo evangelio de Mateo, del versículo 18, 19, está la comisión para toda la iglesia de ser testigos hasta lo último de la tierra. Este mensaje de la resurrección de Jesús, del Jesús crucificado, es el mensaje que todos tenemos que llevar. Y vuelvo y reitero, qué bueno que fueron las mujeres primeramente las comisionadas. Ahora no voy a decir, bueno, mujeres, les corresponde mientras nosotros nos quedamos quietos, sentados, y ustedes hagan la obra, y entonces, porque fueron comisionadas por el ángel y luego por Jesús. Pero qué interesante y esto es una buena experiencia para ti, mi hermano, mi hermana, que cuando comienzas a caminar en fe, a creerle a Dios, a saber que Él ha colocado algo precioso en ti, que no eres una desconocida ni un desconocido, voy a incluir aquí a los hombres, y comienzas a caminar hacia el llamado de Dios, Dios comienza a aparecerse y a confirmarte todas las cosas que tiene que hacer. Porque mire, quiero que observen el versículo 9 otra vez. Aquí Jesús se le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, ¿qué fue lo que hicieron? Abrazaron sus pies y le adoraron. Eso hubiera pasado si Jesús se le aparece antes de entrar a cerciorarse de que Jesús había resucitado. A veces nos quedamos en una experiencia emocional. Mucho cristiano se quedó en una experiencia emocional porque Dios le respondió un milagro. Pero no tuvo un conocimiento de Jesús. Inclusive se quedan con el milagro. Hace muchos años, cuando estuve enfermo, el Señor me sanó y en agradecimiento le seguí. ¿Y cómo es el seguimiento que le has hecho? Bueno, voy cada 8 días a la iglesia. ¿Eso es seguir a Jesús? No. ¿Vio a un Jesús o a un Dios sanador? Pero no a un Dios que te rescató, que te redimió, que transformó tu vida, que cambia tu forma de ser. Abrazaron sus pies y le adoraron. Pero mire, Jesús dice, mire, no se queden adorándome. No lo dice el pasaje, pero es lo que da a entender, versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Siguen con el temor. ¿Será ese temor de que no le creen? No sé por qué estoy haciendo énfasis tanto en esto. Si es la lucha que muchos están sosteniendo, Señor, pero es que a mí no me creen, es que yo no sirvo, es que qué oso. Tal vez yo le digo, bueno, dentro de 8 días va a predicar la hermana Rosa. ¿Yo, pastor? Nora. Sí, Nora siempre dice sí, pero por detrás me está cruzando los dedos. Todos, desde que usted está en Dios, tiene la capacidad de hacerlo. Lo que tiene que vencer es el temor. En varias ocasiones le dice, no tema. ¿Y qué les añade? No temas, id. Ese id casi es un imperativo, un mandato.
Ustedes, hermanas, mejor que nadie, y pues nosotros los hombres hemos escuchado las conversaciones de mujeres. No me gusta parar la oreja, pero escucha la conversación de las mujeres. Muchas de ellas tienen un don para hablar, que es parte del don que Dios le ha dado. Por eso el enemigo levanta a veces o daña tanto la imagen de la mujer, para que no hablen de las cosas de Dios, sino de las cosas que le pasaron. Y cuando comienzan a contar de su vida, cuenta toda la parte triste. A mí me ha pasado. Y muestra las heridas. Es que a mí me ha tocado vivir. Mi esposo me abandonó. Tuve un hijo y es... Sí, es una verdad. Pero ¿te quedaste ahí? ¿Dejaste vencer por esa dificultad? No. Y creo que todos tenemos una vivencia que ha marcado nuestro corazón y que eso es uno de los motivos. Para algo pasamos por eso, para dar testimonio de que ese problema y esa dificultad no nos venció. Sí hemos derramado lágrimas, obvio. Jesús lloró sobre Jerusalén. Jesús lloró cuando vio la incredulidad, voy a decirlo así, cuando vio una familia destrozada por la muerte de Lázaro. ¿Por qué lloró? Pueden sacar muchas conjeturas en relación a esto. Pero él mostraba la parte humana. Y nuestra vida no hemos sido entre algodones. Estamos aquí donde estamos, pero hay todo un camino que hemos recorrido. Pero ese camino que hemos recorrido, vas a poder descubrir que Dios siempre estuvo a su lado, aunque no le conociste. Pasaron por experiencias en la vida que si tú las utilizas para dar esas buenas nuevas de cómo Jesús actuó en esos momentos de la vida y te sacó, me gusta el Salmo 113. ¿Quién como nuestro Dios, dice allí, que se siente en las alturas y se humilla a mirar al pobre y al menesteroso para levantarlos, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo? Y habla la mujer ahí en el último versículo diciendo, Él hace habitar a la estéril en familia, que se goza en ser madre, y termina diciendo un aleluya. Amén. Es el Dios que nos redime. Es el Dios que nos tiene en cuenta. Si el enemigo te ha hecho sentir que tú no sirves para nada, o que no tienes ningún valor, o que tienes que pagar un precio muy alto porque ha sido la manipulación de muchos sistemas, sacúdate el polvo. Y ponga los ojos en Jesús, porque Él le ha dado un valor muy especial a cada persona que pone su confianza en Él. Jesús le ratifica y le dice, vayan, id, y dad las nuevas a mis hermanos. Es interesante cómo cambia el lenguaje de Jesús cuando estuvo con ellos al Jesús resucitado. Y por eso este pasaje está tan rico de tantas enseñanzas, porque inclusive en Juan capítulo 14, capítulo 15 especialmente, Él le dice, ustedes ya no son mis siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Les llamo amigos, pero en este pasaje no le llama amigos. ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? Y de decir, ¿a quiénes? A mis hermanos. Es decir, a partir de la resurrección de Jesús, hay un cambio de identidad para nosotros en relación con Dios. Por eso también en Efesios dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Juan 1:12 es donde dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí se cumple esa palabra. Y Él les dice ahí, díganle a mis hermanos. ¿Cuáles eran los hermanos de Jesús? Yo pudiera decir, no, pues los otros hermanos que tuvo Jesús, y puedo buscarte esto, sí, porque Él tuvo más hermanos, y etcétera, entrar en una polémica. Pero se está refiriendo a los discípulos también. Ya no le dice mis discípulos, ni mis apóstoles, ni mis siervos, sino que díganle a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Es interesante cuando entendemos esa comisión de parte de Dios. Y cuando ya nuestra vida
pasa de identificar y de gozarnos en el amor derramado de Jesús en la cruz del Calvario, el amor de Dios derramado en la cruz del Calvario. Qué gran amor, y cantábamos ese cántico que dice, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú. A pasar al punto de vivir una vida con Jesús resucitado. Quiero terminar con un texto que está en el libro de Romanos capítulo 8. Y es un versículo bien interesante porque es lo que actúa realmente en el cristiano. Romanos capítulo 8. Versículo 11. Mire cómo dice. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, ¿qué hará? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Quién es el que te da vida? A la luz de este versículo. El Espíritu. Ahora, bien pudiera ser una pregunta. ¿Qué lugar está ocupando el Espíritu de Dios en ti? ¿Realmente está en tu corazón? ¿O es un personaje más de la Biblia, habla y que tiene algunas funciones y que me da algunos dones y la información que tenemos? De ahí la necesidad, la importancia de que recibamos todo y pongamos en práctica todo lo que Dios nos ha dado. Hay tantos recursos espirituales que Dios nos ha dado que son activados por la presencia del Espíritu Santo. Y me fascina este versículo porque está diciendo, si el Espíritu de aquel, y note, yo siempre les hago, observen la palabra, porque en este capítulo cuando se está refiriendo al Espíritu Santo está con mayúscula. Cuando se está refiriendo al espíritu del hombre, está con minúscula. Y a veces se combinan los dos. Es bueno observar la palabra. Aquí está hablando. Y si el espíritu de aquel, espíritu mayúscula, que levantó a Jesús de los muertos, mora en vosotros. Ahora, hay una pregunta bien interesante. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? Quiero que hagan un panorama de la muerte de Jesús. Para los discípulos muere como un derrotado. Si leyéramos el pasaje, lástima que el tiempo no nos alcanza, de los dos discípulos camino en Maús, que hay tanto contenido ahí, ellos van tristes, defraudados. Y ellos ya, es parte de los incrédulos porque ellos ya escucharon el mensaje de las mujeres, porque ellos dicen, aunque unas mujeres nos han dicho que fueron al sepulcro y no lo hallaron, que había resucitado, pero ellos van tristes. Imagínense el cuadro de todos aquellos que murieron en el Antiguo Testamento. Dice que había un lugar donde ellos iban. Y Jesús fue ese lugar. La Biblia no habla mucho de los 3 días. ¿Qué pasó con Jesús? Del día de la muerte al día de la resurrección. Pedro mejor habla de que fue y le habló a los espíritus encarcelados. Hay una referencia muy poca. 3 días. Bueno, pastor, para que se cumpliera lo que estaba escrito. No, tuvo que hacer algo. Tuvo que pasar algo. ¿Cuál fue la reacción de ese lugar? Lástima que la Biblia no habla mucho de eso, pero pudiéramos pensar. Tal vez algunos, y hay algunas canciones y algunos poemas y algunos escritos seculares que hablan de la fiesta en el infierno cuando Jesús murió, quizás inicialmente. Lo acabamos, lo terminamos. Pero es interesante lo que está diciendo aquí en Romanos 11. Porque cuando está allí en la tumba, dice que descendió a las partes más bajas, dice la Biblia. Fue el Espíritu Santo y lo resucitó. Observen el pasaje, miren el texto bíblico. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Y si el Espíritu, vuelvo y leo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Escuche lo que dice. El que levantó de los muertos a Cristo,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué es lo que te da vida? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Por eso es tan importante, inclusive a mí me gusta leer mucho el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos realmente son los hijos de Dios. Y lo más triste es que en muchos lugares lo tienen como un adorno. ¿Tienes el Espíritu Santo? Sí. ¿Y qué hace en ti? No, está ahí. Algo que yo hago, y ya es muy personal, cada vez que voy a iniciar un devocional en la mañana o voy a predicar, le pido al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, revelarme la palabra. Ven y prediquemos juntos. Yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra, pero cuando yo más aprendo es cuando estoy predicando, porque el Espíritu Santo nos revela la palabra. Nos revela la palabra. Ahora, ¿eso es solo para mí? No. Y quiero que observe muy bien lo que está diciendo el versículo. Y si aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto me da un panorama tan amplio, tan lindo, tan especial, que de pronto esta semana voy a dar unos devocionales en relación a esto. Y tiene que ver cómo actúa el Espíritu Santo. Cómo nos vivifica. En cosas que nosotros casi hayamos perdido, viene el Espíritu Santo y comienza a activar la palabra, la promesa de Dios que está habitando en nosotros y nos hace renacer de cosas que aparentemente ya estaban muertas, perdidas. Que tal vez, si ustedes miran alguna de las mujeres estériles en el Antiguo Testamento, Sara, que es o Sarai, que se llamaba inicialmente la esposa de Abraham, cuando ella escucha por ahí tapando la oreja detrás de la puerta, la promesa que le está dando a Abraham, tu esposa va a tener un hijo. Ella, ¿se acuerda lo que hizo? Se rió. Y voy a parafrasear para hacer sentir como más lo que ella dijo. Una anciana como yo, que ya se me quitó la costumbre de las mujeres, ¿voy a tener un hijo? Y por eso se rió. Está loco. Porque hay cosas, y la Biblia dice, para Dios no hay nada imposible. Pienso yo, ¿qué cosas hemos dejado morir en nosotros? Y viene el momento en que Dios dice, lo que yo te prometí y que ya diste por perdido, yo lo voy a restaurar. De ahí la importancia de estar a la expectativa de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nunca des por perdido algo que Dios te prometió. Porque el diablo te va a decir, fue por un pecado que tú cometiste que perdiste la bendición. Se puede restaurar. Y si el Espíritu de Dios, voy a decirlo de esta manera, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también todos sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Inclusive el contexto está hablando de la lucha de la carne. Es que yo no puedo. Es que, me gusta tanto pecar. A veces decimos, no, pero hay cosas que nos gustan. Es verdad. Hay cosas que sabemos que nos hacen mal y que dañan la relación con Dios y las hacemos. Dios me perdona. En los jóvenes sí que se ve esto, ¿no? Mañana voy a la iglesia y pues le pido perdón a Dios y ya. Y aplicamos el dicho, el que peca y reza empata. Pero no es tal. Hay pasajes que también que son. Pero sí, mi hermano, mi hermana, a la luz de la resurrección de Jesús, Dios nos vivifica. Y si quiere tener realmente una vida en abundancia, como la prometió Jesús en Juan 10:10, tiene que permitir que el Espíritu Santo comience a aplicar el poder de Dios en su vida. Y tu vida nunca jamás será igual. ¿Por qué nos destacamos en la vida espiritual? Porque dejamos apagar el Espíritu Santo. Porque muchas veces lo contristamos, porque nos da temor. Pero cuando le damos libertad, Él viene, nos transforma, nos cambia, nos vivifica y cumplimos el propósito de tal vez la comisión va a ser igual que estas mujeres. ¿Qué te ha dicho Dios? Y yo creo que esta semana sería una buena semana para reflexionar sobre esto y decirle, Señor,
Yo sé que todavía tengo vida, aunque mis huesos ya me duelen, mis rodillas ya no soy igual, aunque la respiración ya me falta, aunque ya, Señor, casi como que ya estoy mandando a hacer la lápida, Señor, pero todavía tengo vida, Señor. Y yo lo voy a cumplir en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, yo te quiero dar gracias por todo lo que has hecho con nosotros, Señor? Gracias por esta palabra que nos has permitido compartir, porque yo sé que a través de ella, Señor, tú nos edificas y nos muestras cosas que quizás no le hemos comprendido, Señor. Y yo te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que por el poder que levantó a Jesús de los muertos, así como está escrita, esta palabra, Señor, también vivifique nuestros cuerpos mortales, como está escrito, Señor. Nos transforme, nos cambie, Padre, y por tu Espíritu, Señor, podamos poner en práctica todas las enseñanzas y todo lo que tú nos quieres mostrar, lo que nos has enseñado, lo que hemos visto, lo que hemos oído y aquellas cosas en las cuales tú nos vas a enseñar, Padre. Quítalo el temor, Señor. Quita la incredulidad que ha llenado nuestros corazones, Padre, y que como iglesia nos levantemos en el poder de Jesús, manifestando su gloria, anunciando a ese Jesús resucitado, Señor. A ese Jesús victorioso que vive en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dada y que podamos manifestar su gloria, su gracia, su bondad y su misericordia en todo lo que hacemos, Padre. Gracias por la paciencia que has tenido con nosotros. Gracias por la misericordia que nos has dado. Pero permítanos ahora, Señor, el poder disfrutar de todas las cosas en ti. Yo te alabo y te bendigo por este tiempo, Señor. Bendigo a tu pueblo, los que nos siguen a través de la emisora, a través, Señor, de las diferentes redes, Padre. Los bendecimos, Señor, que tu gloria y tu presencia sea sobre ellos y tengamos un tiempo de libertad y de un mover tuyo, Señor, en nuestro corazón y en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Que la bendición, la gracia y la misericordia sea sobre ti, mi hermano. Adelante. Dios está contigo.